Bueno, esta es la segunda parte de cinemática en una dimensión. Entonces vamos a ver. Nosotros hasta la clase pasada encontramos una fórmula, bueno, encontramos fórmulas, o más bien dicho, funciones para la posición en función del tiempo, para el movimiento rectilíneo uniforme. Quedamos que la posición respecto al tiempo va a ser una velocidad por el tiempo más una posición inicial. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, teníamos dos funciones que eran importantes. La velocidad respecto al tiempo es la aceleración del tiempo más la velocidad inicial, y teníamos también una función de posición respecto al tiempo que encontramos la clase pasada. Si recuerdan, lo único que hicimos era jugar con esas dos ecuaciones y con el concepto de velocidad promedio, y encontramos esta posición respecto al tiempo que era un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más una posición inicial. Entonces, bueno, eso era para rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos deducir lo que normalmente conocemos como fórmulas, que más que fórmulas son ecuaciones o expresiones matemáticas, en realidad son los resultados de, lo que llamamos caída libre y tiro vertical. Entonces, normalmente nos enseñan que caída libre es cuando dejamos caer algo, ¿no? Es decir, tenemos aquí el piso, digamos que está alguien parado en un objeto con cierta altura y deja caer el objeto y pues ya se va a mover hacia abajo. Entonces, normalmente en la caída libre vamos a decir que su velocidad inicial es cero, porque simplemente lo dejamos caer desde el propulsor, que va a llegar a una velocidad final, que tiene la altura inicial, y ya no que va a transcurrir cierto tiempo, va a llegar a un tiempo t, su velocidad final, y pues básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la caída libre y el tiro vertical? Resulta que los movimientos que se deben debido a la gravedad son, de esta manera, son rectilíneamente uniformes acelerados. Entonces, siempre cuando trabajamos en caída libre y tiro vertical, vamos a trabajar con las funciones de posición de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, siempre aquí vamos a estar trabajando con rectilíneo uniformemente acelerado. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre caída libre y tiro vertical? Básicamente es lo mismo, la única diferencia es que en el tiro vertical normalmente vamos a hacer algo hacia arriba desde el suelo, no lo vamos a ver desde arriba. Entonces, hacia arriba con cierta velocidad inicial, que va a ser diferente de cero, va a subir, va a subir, va a subir, después va a llegar a una altura máxima y subir y va a bajar. Okay. Entonces, ¿cómo podemos saber estos datos? ¿Cómo podemos resolver estos problemas? Entonces, vamos a ver. Queremos saber hacer
la altura la que dejamos creer nuestro, dejan la caída. Imagínense el siguiente. Dejamos crear un objeto y tarda 30 segundos en caer. Vamos a verlo al todo. Pues veríamos esto. Pues nos vamos a nuestras ecuaciones de movimiento recibido por movimiento acelerado. ¿Qué representa la altura en este caso? Si la altura es desde donde lo dejamos caer, entonces sería su posición inicial, ¿no? Entonces, la altura debe ser posición inicial. Si llegas al final, si la posición inicial es H, la posición final cuál va a ser, pues va a ser cero, ¿no? Es el piso. En este caso aquí, X es igual a H, y hasta abajo la X es igual a cero. De 0 hasta esta altura va a ser la altura, ¿no? Simplemente, si aquí fuera diferente de 0, acá sería H más algún otro valor. Al final, es 0. Y no sé si algo. Aquí es bien importante que definamos nuestro sistema de coordenadas. Muchas veces nos confundimos de que si la gravedad la ponemos hacia arriba positiva o hacia abajo negativa, o que si la caída libre siempre es positiva, etc. Esto no se lo tienen que tener claro. Lo que tienen que hacer es siempre definir su sistema de coordenadas. Entonces, en nuestro sistema de coordenadas, pues, esto ni siquiera tenemos por qué poner las dos variables X y el movimiento nada más que está arriba o abajo. Nuestro sistema de coordenadas, si se fijan, aquí pusimos el cero, pero mejor lo voy a cambiar. De que yo le di la X. Tenemos este sistema de coordenadas, ¿no? Hacia arriba está el H y hacia abajo está el cero. Entonces, si se fijan, hacia arriba puse H positivo. Va a ser un valor positivo, van a ser no solo una altura de 10 metros, no una altura de 10 metros, por ejemplo. Las positivas. Entonces, estoy diciendo que hacia arriba estamos viendo de manera positiva y hacia abajo disminuyendo, entonces hacia abajo va a ser negativo. Estamos definiendo nuestro sentido en el sistema de coordenadas. Entonces, hacemos esto, que significa que todo lo que vaya para arriba va a ser positivo, todo lo que vaya para abajo va a ser negativo. Entonces, ya definimos la altura, ya definimos la posición final. ¿Qué más falta? Vamos a encontrar la altura, eso es posición, ¿verdad? Entonces la posición va a estar dada con la función de posición, que es la de x de t igual a un medio de la por tiempo cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. Entonces, ¿qué nos falta definir? Nos falta definir la aceleración y la velocidad inicial. Entonces, en caída libre, como lo dejamos, la velocidad inicial es 1. Entonces, esto va a estar bien claro, velocidad inicial es igual a 0. Y la aceleración, ¿quién es? Pues es la gravedad, ¿verdad? Porque la gravedad es lo que nos está dando. La G es igual a 9.8 metros sobre segundo. Yo recomiendo que las constantes siempre las dejen positivas. Entonces, por ejemplo, la G, que es una constante, está positiva y lo que va a cambiar va a ser que nuestro sistema de coordenadas. Y final puede ser la X de todo, es decir, a la X que vamos a encontrar después de determinado tiempo. Entonces, nuestra ecuación, después de tener X de t igual a un medio de aceleración por tiempo cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más
posición inicial, vamos a sustituir estos valores que dijimos, ¿no? X de t, digamos que este va a ser 0, la aceleración y va a ser una g. ¿Aceleración para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? ¿Hacia dónde nos está jalando la gravedad? Pues para abajo, ¿verdad? La g va a ir para abajo. Entonces aquí en vez de tener un medio de g, vamos a tener menos un medio de g. Y la aceleración era menos g, entonces es menos 9.8 metros. Si lo hacen de esta manera, si ponen su sistema de coordenadas y aprenden a decir, si va para arriba, en mi sistema de coordenadas es positivo y si va para abajo es negativo, ya nunca les va a dar problema el saber si va negativo o positivo. Si la fórmula va negativo o positivo. No, eso no se lo tienen que aprender. Con que sepan bien usar su sistema de coordenadas, con eso ya lo hacen para cualquier tipo de problema de, de esta sección. Damos que va a ser 0, entonces este es multiplicado por 0 da 0, entonces esto no lo vamos a hacer. Y vamos a tomar la posición inicial que acá arriba dijimos que da A. Ya nos quedó una ecuación que involucra la H, la H y la T. Digamos que está positivo, está negativo, o lo que hemos pasado en otro lado, pues positivo. Nos queda un medio de g cuadrada. Y simplemente así dedujimos una fórmula para la función del tiempo. Entonces, en este caso, pues es muy sencillo, ¿no? Si tarda en ser 4 segundos, la h es igual a un medio de g por 4 al cuadrado, igual a un medio de 9.8 más 26.2, así estamos 9 por 16, y bueno, eso les va a dar un número en la calculadora, ¿no? No es trivial. Siempre trato de insistirles mucho en que primero lleguen a un resultado algebraico. O sea, este resultado algebraico es lo más importante del problema. El numerito al que lleguen, eso es lo de menos. Siempre en los problemas, al menos aquí en la universidad, el resultado algebraico es lo más importante. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos a encontrar, por ejemplo, la velocidad final. Entonces, ¿qué va a ser nuestra velocidad final y de dónde la vamos a sacar? Pues bueno, nos regresamos acá a nuestras fórmulas, o bueno, nuestras funciones. Y una función que nos indica la velocidad final, que viene siendo la función de velocidad. Nos dice que la velocidad en función del tiempo es la aceleración por el tiempo, más la velocidad inicial. Entonces, partiendo de aquí, si queremos velocidad final en función del tiempo, por su velocidad inicial, como es caída libre, no es cero. Y entonces tu velocidad final, que es igual a la velocidad en función del tiempo, sería igual a la aceleración por tiempo, más una velocidad inicial, que en este caso pues es cero, y entonces tu velocidad final simplemente es aceleración por tiempo. ¿Qué pasa si queremos saber su velocidad final? Pero, bueno, y además la aceleración por tiempo, quedamos que la aceleración es la gravedad, con signo negativo porque va a ir para abajo. Entonces su velocidad final es igual a menos g por el t. ¿Por qué nuestra velocidad es negativa? Nuestra velocidad final. Pues porque cuando un objeto cae, ¿para dónde cae? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Entonces, como es negativo, la velocidad significa que nuestro sistema de coordenadas está yendo para abajo. Ojo,
nosotros, o bueno, al menos en la Olimpiada, no se es tan estricto respecto a la convención de signos de que, si lo pusiste positivo, ya te la pongo mala, pues. A lo mejor se pueden marcar puntos, si es que no se especifica. Entonces, creo que las cosas con las que vamos a estar trabajando ya no solo son cantidades escalares, ya vamos a estar trabajando con cantidades vectoriales donde siempre o casi siempre va a importar la dirección. Entonces, pueden, normalmente si nos ponen un problema, digamos que le dijeran, ok, cada 4 segundos, ¿cuál es su velocidad final? Pues ya dicen, ok, la velocidad final es igual a menos 9.8 o eh, es 9.84, 19.2, ¿verdad? Negativo. Y entonces su velocidad final es negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Entonces, entre paréntesis, para que ustedes se libren de cualquier repercusión, o bueno, de que esté suficientemente explícito, pueden poner la velocidad es negativa porque va hacia. Si se usaran un sentido contrario de nuestra, este, sistema de referencia, es decir, que dijeran, ok, yo quiero que hacia abajo sea positivo y hacia arriba negativo, pues pueden hacerlo totalmente bien así. Solamente tienen que indicar eh, pues que están tomando ese sentido de la orientación. Entonces, si le ponen velocidad final igual a 19.2, también, o sea, está bien, pero tienen que poner hacia. Es muy importante notar eso cuando hacen un problema. Ok, entonces, les decía, ¿qué pasa si queremos la velocidad final, pero no tenemos el tiempo? Digamos que tenemos las dos. Pues resulta que hay una fórmula que nos involucra altura con tiempo, ¿verdad? Recuerdan que en la clase pasada les decía, tenemos que jugar con las ecuaciones para llegar a otras ecuaciones. Entonces, en la ecuación anterior habíamos encontrado la altura en función del tiempo. Pero si yo quiero acá abajo eliminar el tiempo porque tengo velocidad final igual a menos velocidad por tiempo, puedo sustituir esta t con otra expresión que involucra la h. Entonces, acá tenemos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado es igual a h. ¿Qué pasa si despejo de aquí la t? Pues vamos a ver. Un medio de gravedad por tiempo al cuadrado igual a h. Entonces, ya está, queremos despejar la t, entonces este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando. T cuadrada igual a 2h igual a 2h. La g que está multiplicando va a pasar dividiendo. T cuadrada es igual a 2h sobre g. Y entonces t es igual a raíz cuadrada de 2h sobre g. Y de hecho, aquí ya tenemos otra expresión que nos puede ser útil. ¿Por qué? Porque qué tal si en la caída libre nos preguntan, ok, ¿cuánto tiempo tarda en caer si lo lanzamos desde una altura h? Esa es otra expresión muy útil. Entonces de aquí lo podemos sustituir aquí en la velocidad final. La velocidad final es igual a menos gravedad por tiempo al cuadrado. No, menos gravedad por el tiempo. El tiempo es raíz de 2h sobre g. Entonces, para dejarlo más bonito, podemos eh,
simplificar esta g que está afuera y esta g que está dentro de la raíz. Entonces, velocidad final es menos, lo vamos a meter adentro de la raíz como g cuadrada, que raíz de g cuadrada es g, entonces lo podemos meter adentro, luego por 2h sobre g, y entonces g cuadrada arriba y g solita abajo, nos va a quedar una g arriba. Su velocidad final es menos raíz cuadrada de 2g por h. Y ya tenemos nuestra fórmula para velocidad final en caída libre. Entonces vamos a ver qué otra cosa podemos deducir. Pues básicamente eso era lo más importante, ¿no? Entonces vamos a ver ahora qué pasa con el tiro vertical. En el tiro vertical habíamos quedado acá arriba que nuestra altura máxima se va a alcanzar después de determinado tiempo. Digamos que aquí le voy a poner tiempo en subir y abajo tiempo en bajar. Tiempo en subir y tiempo en bajar. TSTB. ¿Y cuál va a ser nuestra velocidad final? Imagínense el objeto que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega hasta el máximo punto y ahora vuelve a bajar. La velocidad cuando iba hacia arriba, ¿cómo era? Positiva. Recuerden que nuestro sistema de coordenadas es importante. Entonces, para arriba era positivo. Hacia arriba era positivo y hacia abajo era negativo, ¿verdad? Entonces, la velocidad inicial es positiva y la velocidad final, cuando regrese de su altura máxima, ¿cómo va a ser? Negativa, ¿verdad? Entonces, si va hacia arriba, la velocidad es positiva. Si va hacia abajo, la velocidad es negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando algo pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo? ¿Qué está justo en medio? Pues el cero, ¿no? Entonces, la velocidad en este punto va a ser igual al cero en la altura máxima. Y esto es bien importante para las fórmulas que vamos a deducir. Entonces, primero, si queremos saber una altura después de determinado tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a recurrir a de nuevo nuestras fórmulas de movimiento rectilíneo acelerado. Entonces, la altura que es, pues es una posición, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo quiero saber la altura que va a tener después de 2 segundos, por ejemplo. Tomando en cuenta también que no necesariamente es la altura máxima. Entonces, digamos, después de 2 segundos, si tenía una velocidad de 4 metros sobre segundo, después de 2 segundos, ¿dónde va a estar? Entonces, ¿qué nos dice la posición? La función de posición. Función de posición, de nuevo, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. Entonces, en el tiro vertical, ¿cuál es la posición inicial? Si empieza desde el piso, pues aquí vamos a decir que es 0. Y la velocidad inicial va a ser diferente de 0. Y
la posición final pues va a ser la altura que buscamos, ¿no? Entonces la altura va a ser menos un medio de aceleración, que es la gravedad por el tiempo cuadrado. De nuevo, ¿por qué menos? Porque ¿hacia dónde va la aceleración? Hacia abajo. Más velocidad inicial por el tiempo. Si se fijan, la velocidad inicial hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces la ponemos positiva. Y como la posición inicial es cero, pues ahí. Con esto podemos decir una altura en función de el tiempo. Podemos encontrar una altura máxima. Podemos saber cuál es la altura máxima. Pues ya dijimos, la altura máxima cuando sucede, cuando la velocidad final, o bueno, la velocidad que alcanza, es igual a cero. ¿Y cómo podemos saber o qué nos dice qué pasa con la velocidad final? Pues la función de velocidad. Entonces, la velocidad final, que es la función de velocidad en función del tiempo, dice que es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces, la aceleración quedamos que es menos g, entonces velocidad final es igual a menos g por t más velocidad inicial. La velocidad final quedamos que es cero, entonces en este caso sería igual a menos g por t más velocidad inicial. Entonces, despejando, velocidad inicial igual a g por t. Y ¿esto de qué me va a servir? Bueno, pues me va a servir de que puedo de aquí despejar dos cosas. La primera ya está, velocidad. ¿Cómo podemos calcular la velocidad inicial? Pues como gravedad por tiempo, tarda en subir. Recuerden que esto es tiempo en subir. Todavía puedo calcular cuál es el tiempo en subir, que simplemente es velocidad inicial sobre gravedad, es decir, el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. Esa es otra cosa útil. Y entonces la altura máxima, pues como habíamos quedado que es un medio de g por t cuadrada más velocidad inicial por tiempo, pues podemos simplemente sustituir el tiempo que tarda en subir, ¿no? Porque es el tiempo que tarda en llegar al máximo. Entonces, menos un medio de g por t cuadrada, que va a ser v0 sobre g al cuadrado, más velocidad inicial por v0 sobre g. Entonces, esto nos da menos un medio de g por v0 al cuadrado sobre g cuadrado, más v0 por v0 cuadrado sobre g. Si se fijan, aquí tenemos g arriba y g cuadrada abajo, entonces nada más nos va a quedar como g arriba. Porque nos queda h igual a menos un medio de v0 cuadrado sobre g, más un entero de v0 cuadrado sobre g, menos un medio más 1, nos queda un medio positivo, ¿verdad? Entonces h es simplemente un medio de v0 cuadrado sobre g, que también lo suelen poner como h igual a v0 cuadrado sobre 2g, nada más para que se vea. Aquí llegamos a una ecuación importante, una fórmula. La fórmula también la podemos despejar. ¿Por qué? Porque si nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál era la velocidad inicial? Si llegó a una altura máxima de 10 metros sobre 10 metros. Pues aquí ya tenemos una ecuación que nos involucra altura y velocidad inicial. Tenemos que despejarlo. Entonces, para despejar nos queda 2GH es igual a velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, velocidad inicial es igual a raíz de 2GH y aquí más. Entonces, bueno, recuerden que para esto estamos calculando altura máxima. Voy a poner un... Y si se fijan, ¿qué pasó aquí? Que la fórmula
que involucra altura máxima es exactamente la misma de caída libre, ¿verdad? Acá habíamos llegado a que la velocidad final era 2g sobre h. En este caso, la velocidad inicial es raíz de 2gh máxima positiva. Entonces, técnicamente un tiro vertical son dos caídas libres, una en sentido positivo y una en sentido negativo. A ver, ¿qué más podemos encontrar? Pues podemos encontrar el tiempo. Fíjense que les dan la velocidad inicial y la altura a la que llegó y quieren saber cuánto tiempo tarda en llegar. Pues habíamos quedado, ¿no? La fórmula que involucra, bueno, la función que involucra posición, tiempo y velocidad es la función de posición de movimiento relativo acelerado. Habíamos llegado a esta de aquí, ¿no? H igual a un medio, perdón, menos un medio de cuadrada más velocidad. Bueno, pero eso era para altura máxima. No, no, más bien si era así en general. Entonces, menos un medio de gt cuadrada más velocidad inicial por tiempo, ¿verdad? Entonces, si queremos despejar de aquí el tiempo, ¿qué hacemos? De hecho, creo que esto estaba en su examen, su primer selectivo. ¿Cómo despejamos el tiempo de ahí? Pues tienen que ver que la t que es una variable y todas las demás letras, aunque sean letras, no números, las vamos a tratar como constantes, como números, porque vamos a suponer que son conocidas. Entonces, en este caso, podemos reordenar la ecuación de esta manera. Menos un medio de g por t cuadrada, más velocidad inicial por el tiempo, menos h, porque se va a pasar restando, va a ser igual a 0. Y si se fijan, ¿qué es esto? Es una fórmula, o bueno, es una ecuación cuadrática. El término cuadrático tiene el término lineal y tiene una constante que es la h. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues con la fórmula general, normalmente conocida como la chicharronera. Entonces, al término que acompaña la t cuadrada, que es nuestra variable al cuadrado, va a ser a, esto va a ser b y esto va a ser c. Si recuerdan, tienen que recordar esto, cómo se resuelven las fórmulas cuadráticas. La fórmula es menos b más menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2a. Entonces de aquí podemos despejar simplemente que nuestra variable va a ser la t. Entonces t va a ser igual a menos velocidad inicial más menos raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado menos 4 por a, que es un medio de g, perdón, menos un medio de g, por c, que es menos h. Todo dividido entre 2 veces a, que va a ser 2 veces menos un medio. Entonces, esto pues ya es por álgebra, ¿no? Menos b inicial más menos por un medio nos da 2 y menos por menos nos da menos. Entonces, velocidad inicial al cuadrado menos menos 2gh, todo dividido entre 2 por un medio nos da 1, entonces va a ser menos g. Ya simplificado, pues simplemente se eliminan este con este, y pues como aquí es más menos no va a afectar el nada. Nos queda b0
más menos raíz cuadrada de B0 cuadrada menos 2GH. Todo dividido entre G. Entonces, también otra cosa, ¿por qué tenemos más menos? ¿Por qué hay dos respuestas posibles para el tiempo? Pues imagínense que, de nuevo aquí en el dibujito, tenemos nuestro dibujito aquí. Entonces, aquí en el dibujito, en esta altura tenemos dos tiempos posibles. Digamos que les digo que esta es la altura a la que quiero llegar. Y entonces, podría ser aquí o podría ser aquí donde llegue a esa altura, ¿verdad? Entonces, en el tiro vertical va a haber un momento en el que esté subiendo donde llegas a esa altura y también un momento en el que baja y llega a la misma altura. Entonces son dos momentos posibles distintos, por lo tanto dos posibles respuestas para el tiempo. Otra cosa. Aquí al hacer un análisis, si se fijan esta raíz de b cuadrada menos 2gh siempre va a ser menor que la velocidad inicial. Entonces b0 cuadrada menos 2gh, esta raíz, como aquí le estamos quitando, siempre va a ser menor que la velocidad inicial. Por lo tanto, este valor siempre va a ser positivo. Si este es más grande que esto, si le sumas, pues va a ser positivo. Si le restas, pues va a seguir siendo positivo porque le restas a algo mayor a algo menor. Entonces, el tiempo siempre va a ser positivo, lo cual concuerda con lo que hacemos normalmente en la física, ¿no? El tiempo empieza a correr desde cero en un sentido positivo. Con esto creo que son todas las fórmulas importantes de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, con esto ya pueden resolver sus problemas de la tarea. Bueno, la había hecho hace tiempo, pero si no la han quitado, si no la han hecho, y si van a ver este video para saber cómo hacer la tarea, pues hagan su tarea. Entonces, también otro ejercicio que es importante, que sería bueno que hicieran, es el siguiente. Digamos que aquí están parados sobre un, no sé, lo que quieran, un precipicio, un barranco, y aquí tienen una altura, y entonces lanzan algo para arriba, y pues va a ser básicamente un tiro vertical, va a llegar a una altura, digamos altura 2, a eso le vamos a llamar altura 1, y entonces queremos saber, bueno, esto va a ser una altura máxima. Entonces, queremos saber qué tan lejos está esta altura máxima y lo lanza a una velocidad inicial. Queremos saber cuánto tiempo tarda en llegar aquí, saber cuánto tiempo tarda en llegar hasta abajo, saber qué velocidad lleva aquí, qué velocidad llega hasta abajo, su velocidad final. Y básicamente eso. Y pues ya, traten de hacer este ejercicio y recuerden siempre, pista, usen el sistema de referencia, de arriba positivo hacia abajo negativo, y elijan dónde va a estar el cero podría estar aquí, o podría estar acá. Si está acá arriba, aquí abajo va a ser negativo, porque va a ser abajo, ¿verdad? Si dejan el cero hasta abajo, pues aquí va a tener cierta altura, y acá va a tener una altura. ¿No? Les recomiendo que el cero lo dejen hasta abajo. Ya básicamente eso. Otra cosa interesante sería elegir fórmulas o decir qué fórmulas tendríamos para una caída libre, como digamos para un tiro vertical, pero donde la velocidad inicial, que su velocidad va a ser diferente de cero,
ser negativa. ¿Por qué? Porque va a la baja. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el tiempo que tarda en caer, su velocidad final? Básicamente esto. Y en la siguiente clase lo que vamos a hacer es resolver la tarea, básicamente. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos pronto.